podemos decir en cuanto a un hogar cristiano como una luz para la sociedad? ¿Correcto? Eh, Antes de comenzar a hablar de en sí del hogar cristiano, yo te quisiera hablar como creyente, como cristiano, como discípulo del Señor. Todos somos aquí, creo, creyentes. Levante la mano ahí en su casa, ¿no? Todos somos creyentes, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es chévere, ¿no? Eso es bueno porque eso decimos, bueno, ya soy salvo y eso trae gozo a mi corazón, sí, pero al mismo tiempo trae una responsabilidad, porque el Señor Jesús nos ha dado una gran comisión, y eso lo vemos en Mateo 28, ¿no? Tenemos una gran comisión, por tanto, id y hacer discípulos. Ahora, cuando hablamos de id y hacer discípulos, no todo cristiano lo vemos predicando desde un púlpito o desde un Zoom, sino que, ¿por qué? Porque eso ya se debe a un llamado, a un don que Dios da a cada persona, ¿no? Pero sí, cada cristiano es responsable de estar testificando de Cristo en el lugar donde el Señor le ha permitido vivir, ¿no? O sea, en el lugar donde el Señor te permite trabajar, en tu barrio, en tu cuadra, en tu trabajo, en el bus. Esa es una forma de testificar, siempre estar dispuestos a dar un mensaje de parte de Dios, a siempre hablar de Cristo a las personas, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Y bien, ¿no? Quizás eso lo hemos aprendido y eso lo vemos definitivamente como una responsabilidad. Dices, no, no puedo callar, tengo que dar testimonio. Sí, cierto, pero hay otras maneras más también de nosotros poder dar testimonio de Cristo. ¿Y cómo es? Con nuestras vidas. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en 2 Corintios capítulo 3, verso 2. No vamos a hacer un estudio de verso a verso, este estudio es un conversatorio, es algo temático, pero entendemos que es relevante para la iglesia, es importante para nuestras familias y lo otro, ¿no? Pero sí vamos a ceñirnos a lo que dice la Escritura, ¿no? Entonces, 2 Corintios capítulo 3, verso 2 dice lo siguiente: cuando Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corintio, en ese contexto lo dice, cuando Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corintio, es porque la iglesia de Corintio, o a Pablo había llegado noticias que en la iglesia de Corintio estaban sucediendo cosas que no son características de un cristiano, ¿no? O sea, estaban sucediendo situaciones en la iglesia y Pablo los exhorta. Es una carta de exhortación, la iglesia, o digo, la carta a los Corintios, ¿no? Debido a que situaciones que se estaban dando, divisiones, inmoralidad sexual, hasta de mismo Pablo estaban hablando mal por el tema de las ofrendas y todo eso. Entonces, esta carta es bien práctica en el sentido de corregir cosas que no estaban haciéndose a la manera de Dios. Y Dios ha permitido que se escriba esta carta, ¿por qué? Porque muchas veces cuando leemos la carta de Corintios nos vemos reflejados, ¿no? Nos vemos reflejados con una u otra cosa que puede estar sucediendo y de pronto vemos cuál fue la corrección de Pablo, mejor dicho, cuál fue la corrección de Dios a través de Pablo, y esto quedó como un precedente también para la iglesia de hoy. Entonces, mira lo que les dice Pablo en una parte, ¿no? En este versículo 2 del capítulo 3 de 2 Corintios, le dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando Pablo dice nuestras cartas sois vosotros, para entenderlo, cuando nosotros nos presentamos a un nuevo trabajo, no sé si algunos han hecho uso de este mecanismo, muchas veces te piden una carta de presentación, ¿no? Una carta de presentación donde alguien más, quizás tu antiguo empleador o el lugar donde estudiaste, envía una carta de presentación diciendo sí, ciertamente esta persona ha hecho. O también hoy en día ha sido desplazada quizás por un currículum, ¿no? Nuestro currículum de alguna manera refleja nuestra experiencia como trabajadores en cierta área, y ahí figura también nuestros estudios y todo eso, y de alguna manera el nuevo empleador, el que te quiere conocer en ese sentido, ve tu currículum y puede hacerse una idea de ti, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Algunos lo llaman carta de presentación, ¿no? ¿Cuál es tu carta de presentación? Dice, ¿no? Háblame sobre ti. Y aquí Pablo está diciendo que la carta de presentación de Pablo, del ministerio que había ejercido Pablo junto con los demás discípulos que él había llevado a este lugar, finalmente eran estas vidas. Está diciendo, nuestra carta sois vosotros, ustedes, o sea, entiendan, le está diciendo, ¿no? Ustedes, de alguna manera,
cómo están encaminando su vida, cómo están haciendo las cosas del Señor, de alguna u otra manera son cartas de presentación de nosotros. O sea, eso va a mostrar qué es lo que nosotros les hemos enseñado, ¿no? Y quienes lo van a ver, dice, tienen que ser conocidas y leídas por todos los hombres. Lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios, le está diciendo, la sociedad, la comunidad, los no creyentes, tienen que ver en ustedes, en la vida de ustedes, lo que nosotros les hemos enseñado sobre el Evangelio. Entonces, esto está en un contexto de exhortación. Entonces, lo que está pidiendo Pablo es de que compórtense conforme a la enseñanza que les hemos dado, ¿no? Porque hay personas que de afuera que los están viendo. ¿Qué es lo que ven en ti? De la misma manera, nosotros, de alguna manera, si decimos somos de Cristo, las personas tienen que ver a Cristo en nosotros. Si nosotros decimos que estudiamos la Biblia todos los días, las personas tienen que ver en nuestras vidas cambiadas si realmente es así. Si estamos viviendo lo que estudiamos, lo que predicamos, o lo que se nos está enseñando en últimas instancias, ¿no es cierto? Somos responsables de ser cartas vivas, donde la gente, muchos, sin que le prediques, puedan ver un cambio, algo diferente, algo fuera de lo normal, algo distinto al vecino chismoso o a la vecina chismosa, algo distinto al vecino moroso, a la vecina morosa, ¿no? Algo distinto a los hogares donde todo es pleito, pelea, división. Tienen que ver algo distinto. ¿Y dónde lo van a ver? Yo me hago una pregunta. ¿Lo verán en los lugares más, en los hogares más educados, en los hogares más pudientes o en los hogares cristianos? ¿Dónde creen que la gente va a tener que notar o tener un modelo de hogar? Si nosotros decimos ser discípulos del Señor y hemos venido y estamos en este mundo, y aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo, tenemos la responsabilidad, porque de alguna manera el Señor nos ha dejado para dar testimonio de su palabra, pero el dar testimonio de su palabra no se puede resumir a una prédica. Las prédicas bíblicas son buenas, pero muchas personas no necesariamente van a escuchar una prédica, sino van a ver una vida transformada, un hogar, una familia transformada. La pregunta esta noche sería, ¿qué están viendo en tu familia? ¿Qué es lo que está viendo la sociedad? Tus familiares más cercanos, tus compañeros de trabajo más cercanos, ¿qué están viendo en tu hogar? ¿Están viendo un buen ejemplo o un mal ejemplo? ¿Cómo estás haciendo quedar al Señor frente a ellos? ¿Cómo queda el Señor Jesucristo frente a ellos? ¿Qué es lo que ellos están viendo? ¿Hay responsabilidad? Cierto, ¿no? Hay responsabilidad cuando decimos que somos hijos de Dios. Hay responsabilidad cuando decimos que ya somos cristianos, porque tenemos la responsabilidad también de guiar nuestro hogar en el camino del Señor, en el amor a Dios, de guiar a nuestra pareja, a nuestros hijos en el amor a Dios, y que eso se evidencie con cambios prácticos en nuestra vida. Les cuento, no a manera de herraje, sino a manera de testimonio. Dios nos ha dado la dicha de poder ser docentes o maestros en un colegio cristiano, también en un colegio no cristiano, y vemos de todo, ¿no? Porque a través del alumno muchas veces tú conoces la familia. A través del alumno muchas veces conoces la familia. No siempre, ¿no? No estoy diciendo que es 100% así, pero en la gran mayoría de veces, tal como es el alumno, de alguna manera son los padres. Porque como decíamos la vez pasada, a veces decimos, hijo malcriado, y el Señor nos dice, ¿y quién lo ha criado? ¿O quién lo está criando? Entonces, tengamos cuidado cuando decimos hijo malcriado, porque estamos criando nosotros, somos los responsables de criar a esos hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando decimos hijo malcriado, hija malcriada, al mismo tiempo es una exhortación para nosotros porque soy yo el que estoy criando a mis hijos. Entonces, tengamos cuidado en eso, ¿no? Entonces, ahora, les decía, ¿no? Que el Señor nos ha dado esa dicha de poder servirle también enseñando, y vemos, ¿no? De testimonios de ciertas personas
Y cuando el testimonio es incorrecto, cuando de pronto el niño está abandonado emocionalmente, físicamente, en su higiene, en su orden, en su puntualidad, no hay apoyo en casa, y uno un poco pregunta, ¿no? Un poco más allá como profesor pregunta, le dice, sí, hijo, pero ¿con quién vives, no? O sea, ¿en qué trabajan tus padres? Eso como para ver de qué manera se le puede ayudar, ¿no? Y de pronto, cuando de pronto dice, no, es que mi papá es alcohólico, o mi mamá, no sé, no, para en su negocio, como que de alguna manera hay un pesar, pero decimos, bueno, no son cristianos, ¿no? Y por ahí preguntamos, ¿no? ¿Tus papás van a alguna iglesia? No, no son cristianos, ¿no? Porque el otro es alcohólico, el otro tiene su negocio y todo eso. Y bueno, hay un pesar por ese niño, hacemos todo lo posible por ayudarlos, para aconsejar a los padres, más no podemos porque son padres no creyentes, ¿no? Más no podemos, más que hablarles del amor de Cristo. ¿Dónde viene lo paradójico? Que cuando de pronto vemos un alumno así y le preguntamos y indagamos un poco más, y resulta que sus padres son cristianos, y resulta que incluso están sirviendo, y resulta que de pronto son bien puntuales en su servicio al Señor. Y, y eso sí es un poco chocante porque decimos, si son creyentes, y dónde está quedando toda la enseñanza que se está recibiendo en la iglesia, y no queremos culpar a la iglesia, porque al final es una responsabilidad personal, porque una iglesia está lleno de todo tipo de creyentes, ¿no? Entonces no podemos culpar ni siquiera a su pastor, sino al padre, a la madre que de alguna manera ha invertido los papeles o ha invertido el rol de responsabilidad sobre su hijo, o porque de pronto está siguiendo una vida religiosa y no está haciendo que el cristianismo sea práctico, porque el amor al prójimo comienza por casa, a los más próximos. Entonces, cuando vemos un niño abandonado, un niño dejado de lado, y nos enteramos que sus padres son creyentes, créeme que causa un pesar, pero también causa de alguna manera una indignación, ¿no? Como diciendo, no puede ser posible. Y hacemos la llamada, ¿no? Y le tratamos de aconsejar, le decimos, nosotros también conocemos al Señor, y bueno, hasta llegamos hasta un consejo, ¿no? Pero le ponemos esa responsabilidad de decirle, el Señor va a pedir cuentas de ustedes, porque herencia de Jehová son los hijos. Dios les ha encomendado a esos hijos. Y de alguna manera, cuando esto se vuelve una constante, y cuando te enteras que este niño llega a un común denominador, y varios de esos niños problemas terminan congregando en cierta iglesia, por ejemplo, ya te haces idea incluso de esa iglesia, ¿no? Entonces ya las cosas van un poco más allá, ¿no? Pero a lo que yo voy esta noche es de que cómo estamos guiando nuestro hogar en cuanto a esta responsabilidad, ¿no? Recuerda, nosotros somos cristianos y vemos esto. Cuando un docente no cristiano encuentra este tipo de casos, ciertamente también le va a indignar, pero además de eso, va a contar a su familia, a sus colegas, y lo va a contar generalizando, diciendo, yo tengo alumnos cristianos, son de los peores. Sus padres son así, 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 y lo va a exagerar. Y en últimas instancias, ¿de quién está hablando mal? Del Señor. Porque ¿quién está quedando mal en medio de todo esto? El Señor. Y cuando alguien venga y le quiera predicar a este profesor y decirle, oye, mira, que el cristiano, oh, no me hables de cristianos porque yo los conozco bien, va a decir él. Porque está conociendo la parte mala, ¿no? Entonces, y eso yo les he contado desde mi contexto como docente, ¿no? Pero así, cada cosa, cada uno de nosotros quizás podría dar un testimonio similar a ese, quizás en tema de negocios, ¿no? Uy, le presté al hermanito, a la hermanita, los hermanitos son más bravos todavía, dicen algunos, ¿no? Ni me digas, entonces. Y eso duele, o sea, duele, y cómo no debe doler al Señor el ver de que ciertamente nos ama, ciertamente podemos alabarle, cantarle, y incluso tener las palabras precisas aquí en la boca, y cuando te dicen qué hora es, y tú dices la hora del Señor, todo bíblico, todo eso, pero cuando lo llevamos a un término práctico, ¿realmente nuestro hogar estará haciendo luz para la sociedad o está haciendo multitud? Hubo un problema cuando Zaqueo quería ver al Señor. Uno de los problemas. Hubo otro problema o inconveniente, lo estudiamos justo con los hermanos en el método inductivo,
cuando un paralítico querían llevarlo al Señor. No solamente era su parálisis, sino había una multitud alrededor, que estaban ahí expectantes del Señor, pero no identificaban la necesidad de su prójimo. Cuando Zaqueo quería ver y de alguna manera acercarse al Señor, había una gran multitud que no le permitía. Bueno, Zaqueo se subió a un árbol, ¿no? Al paralítico tuvieron que subirlo por el techo. Pero a veces nosotros como seguidores de Cristo terminamos siendo multitud cuando no cumplimos nuestra función. Cuando nuestra mirada tiene que estar en Cristo, pero también en nuestro prójimo, qué es lo que está viendo en nosotros. Cuando olvidamos que somos canales para que el amor de Cristo llegue a ellos, el buen ejemplo, la palabra pura llegue a ellos, con nuestra vida misma podemos terminar siendo multitud y mucha gente se puede decepcionar de las cosas del Señor o decir, ir a la iglesia para ser como él o como ella, mejor no voy. ¿Por qué dices eso? Es que yo conozco a sus hijos, son bravos, dicen. Hay responsabilidad, ¿no? Entonces, recuerda, somos cartas de presentación ante esta sociedad. Ante esta sociedad somos cartas de presentación. Y el enemigo va a usar esos, así como el Señor usa los buenos testimonios, los buenos ejemplos de familia, los buenos ejemplos de hogares, el enemigo usa los malos ejemplos. ¿Para qué? Para alejar a las personas del Señor. No permitas, primero, por la bendición de tus hijos, de tu hogar y el tuyo mismo, en primera instancia, y en segunda instancia, no seas piedra de tropiezo para los de afuera. Ellos necesitan ver un cristianismo práctico, puro en tu vida, en tu hogar. No he dicho perfecto, porque perfección no lo vamos a llegar hasta que estemos allá con el Señor, pero sí que estemos en ese camino de querer hacer las cosas bien. Cristianismo, lo vuelvo a decir, no solo es predicar bonito, cristianismo es vivir lo que predicamos. De lo contrario, nos estaremos asemejando a lo que el Señor Jesús, a las personas con las que el Señor Jesús fue duro. Dijo, ¿no? Hipócritas. Y sería doloroso que el Señor nos diga eso, ¿no? No caigamos en ese extremo, ¿no? Ahora, Mateo 6:13, ustedes lo conocen quizás algunos de memoria, dice, ¿no? El Señor Jesús refiriéndose a sus discípulos, a sus seguidores, ¿ya? Y si tú te consideras un discípulo del Señor, un seguidor del Señor, esta palabra es para ti, porque Mateo 6:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y el Señor Jesús está haciendo aquí una comparación. No es que seas un salado, sino que dice, somos la sal. ¿No está en Mateo 6:13? O un ratito lo verifico, aquí en mis anotaciones. A ver. 5:13, mis hermanos. 5:13. Mil disculpas. 5:13, a ver, verificamos en sus Biblias. ¿Está ahí? 5:13. Sí, ¿no? Perfecto, mil disculpas. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En otras palabras, si la sal pierde su propósito, no sirve de nada. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es que nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra. Y lo dijo en diversas ocasiones. Dijo, no son del mundo, no, o están en el mundo, pero ya no son del mundo. No. Ahora hemos entregado nuestras vidas al Señor, pero seguimos en este mundo. Y hemos sido dejados en este mundo porque tenemos una función. Por tanto, id y hacer discípulos. Decía yo hace un momento, si los cristianos no vamos a hacer ese modelo de hogar que requiere nuestra sociedad, ¿quién más lo va a hacer? ¿Lo harán otras religiones? ¿Lo harán los acomodados? ¿Lo harán los más educados? ¿Quiénes son los llamados de alguna manera a ser el modelo de hogar que Dios quiere para este mundo, para las personas de este mundo? Son sus hijos, es su iglesia. Para eso se nos ha dejado. Una de las principales funciones de la iglesia es dar testimonio de Cristo, y no solo con palabras, sino aún con nuestras vidas, con nuestras familias.
tenemos responsabilidad. Somos sal, dice la tierra. No nos debemos desvanecer. ¿Y qué es desvanecerse? Acomodarse, ¿no? Es decir, es como que cuando hoy en día el evangelio se está volviendo, se está desvaneciendo, se está haciendo like, se está adulterando, se está aguando el evangelio muchas veces. Muchas veces las iglesias se están llenando de conocimiento o de rituales, pero en el día a día, en la vida práctica, muchas veces no se ve ese evangelio. Entonces el propósito se está perdiendo de por qué estamos en esta tierra. Estamos en esta tierra porque hay un propósito de ¿qué? De que la tierra, las personas, la multitud, el mundo pueda conocer a Cristo a través de tu vida, a través de tu familia, a través de tus hijos, a través de tu hogar. Que tu compañero de trabajo diga, yo quisiera tener un hogar como la de Julio César. Que tu vecino diga, yo quisiera tener un hogar como el de ellos. Y no digan lo contrario. Tenemos responsabilidad, mis hermanos. Recuerda, somos sal de la tierra. En ese mismo contexto, si no me equivoco, el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? No porque tengamos luz propia, sino porque somos esos canales, ¿no? No sé si alguna vez han viajado a provincia, la mayoría ha viajado a provincia. De pronto en las pistas ponen una especie de, ¿cómo se llama esto? Intermitentes, algo así, un material que de pronto que cuando refleja con la luz del bus, te guía por dónde es la pista, ¿no? Nosotros somos como esos intermitentes, ¿no? Porque la luz de Cristo es la que nos va a alumbrar y nosotros tenemos que ser como esos intermitentes para guiar a otros a esa luz verdadera que es Cristo. No hay una luz propia en nosotros, sino que nosotros de alguna manera tenemos que reflejar, tenemos la función de reflejar esa luz de Cristo a los demás, para que los demás también sus vidas sean encaminadas a Cristo. Pero si este intermitente está sucio, está tapado, la luz de Cristo no va a poder ser reflejada a otros. Y nosotros, bien cierto, vamos a decir, yo ya creí en el Señor y por gracia soy salvo, sí, pero puede estar siendo piedra de tropiezo, puede estar siendo multitud para otros que quieren acercarse al Señor. Pero cuando hacemos todo lo contrario, cuando ciertamente estamos cumpliendo nuestra función como la sal de la tierra, como la luz del mundo, realmente estamos siendo cartas abiertas también con nuestros hogares, cómo guiamos a nuestros hijos, cómo guiamos nuestro hogar, cómo juntos servimos al Señor. Créeme, ese amigo, esa amiga que en algún momento le predicaste y quizás en ese momento no te hizo caso, pero al ver que ciertamente tu vida ha cambiado, tu hogar es diferente, ciertamente en algún momento cuando pase alguna necesidad de hogar, de familia, te va a llamar y te va a decir, y quizás ahí te va a abrir su corazón. Pero si ve todo lo contrario, créeme que no te va a llamar, porque simplemente va a decir, ¿para qué? ¿Para ser así? Mejor no. Y tenemos más responsabilidad todavía con los familiares que tenemos alrededor, porque ellos nos conocen más. ¿Cómo ven ellos? Diría yo en un sentido, ¿admiran de alguna manera el tipo de familia que tenemos o dicen, no, así no quiero ser? Entonces, mis hermanos, tenemos responsabilidad. Y esto va un poco más allá todavía. ¿Por qué? Porque quisiera ir un poquito más allá. Si estamos sirviendo al Señor, todavía hay una responsabilidad un poquito más explícita en la palabra de Dios, y aunque se adecúa a todo cristiano. Cuando de pronto Pablo, ¿no?, escribió a Timoteo para que instituyera ancianos, obispos en la iglesia, le dio una lista de requisitos, lógicamente inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no?, de cómo debería de ser las características de los siervos, ¿no?, ya sean diáconos, ancianos u obispos. Pero al final estos requisitos terminan siendo requisitos de todo creyente, porque todo creyente es llamado a cumplir lo que Pablo dice a través de esta carta a Timoteo. La primera carta, el capítulo 3, dice lo siguiente, lo vamos a leer, ¿no? Si puedes buscarlo, perfecto. Es una lista, unos 6, 8 versículos. Pero en esta lista, como te vuelvo a decir, si tú lo lees a detalle, en realidad es un llamado a que todo cristiano debe de anhelar vivir así. No solo el obispo, no solo el pastor, no solo los siervos, no solo el diácono, sino todo cristiano es llamado de alguna manera a cumplir esos requisitos, o anhelar cumplir esos requisitos, o estar encaminado en esos requisitos, ¿no? Entonces, si ya lo encontraste, vamos a leerlo juntos, ¿no? Primero de Timoteo, capítulo 3, mira lo que dice. Es interesante porque
Luego, verso 4 dice lo siguiente, ¿no? 1 Timoteo capítulo 3, verso 4 dice. Vamos a leerlo desde el verso 1 ya. Palabra fiel dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hasta ahí. Yo hago una pregunta. ¿Solo el obispo debe ser irreprensible? Es decir, ¿solo el pastor debe ser irreprensible? ¿Solo el pastor debe ser marido de una sola mujer? Ah, entonces la congregación sí puede tener 3, 4. No. Todo cristiano es llamado a vivir conforme a estos requisitos que está dando. No es que estos requisitos te hagan salvo, sino que somos llamados a vivir bajo esos requisitos, porque a eso agrada al Señor, porque palabra fiel es lo que está escribiendo, porque esto proviene de Dios. Este es el anhelo de Dios, que todo siervo, todo obispo, y de alguna manera cada uno de nosotros somos obispos de nuestros hogares, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos. Decía alguien por ahí, cada uno de nosotros de alguna manera pastoreamos nuestro hogar. Entonces somos llamados a cumplir también esto. Es explícito para los obispos, pero todo cristiano es llamado también a poder cumplir esto. Y sigue la lista, dice, sobrio, prudente, decoroso. ¿No se aplica a todo cristiano? Lógico, todo cristiano es llamado a ser sobrio, prudente, decoroso. Dice, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y ahí viene el verso 4 que tiene que ver con la familia, que dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne bien su casa. La palabra gobierne quizás para nosotros suena un poquito como que gobierne, ¿no? Que gobierne bien su casa es de que administre bien su hogar, ¿no? Que lleve bien su hogar, ¿no? Que vele por su hogar bien, ¿no? Dice, y honestamente, siendo sincero con Dios, corrigiendo falencias quizás. No es un hogar perfecto, pero dice que gobierne bien su hogar. Entonces, esto es un llamado no solo para pastores, esto es un llamado para todo creyente. Todo creyente somos llamados a gobernar bien nuestro hogar, a guiar bien a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, cuando lo leímos o lo estudiamos la semana pasada o antes semana pasada, si no me equivoco, decíamos, ¿no? De que padres, dice, no llaméis a ira a vuestros hijos, ¿no? O no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y decíamos, hay dos maneras de provocar a ira a nuestros hijos, que es, cuando dice no provoquéis a ira, es decir, no provoquéis rebeldía en ellos, ¿no? No provoquéis rebeldía en ellos. Y hay dos maneras de cómo provocar rebeldía en ellos. Uno, siendo un padre súper autoritario, ¿correcto? Con ellos, y simplemente todo es corrección, 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 sin dar afecto, sin dar tiempo, sin dar dedicación, sin dar instrucción, enseñanza. Y el otro extremo era siendo un padre condescendiente, es decir, dándoles lo que ellos quieren. Finalmente crece un hijo resentido o crece un hijo donde sabe que no va a haber corrección en casa, ¿no? O sea, súper libre, ¿no? Entonces, pero dice, nos llama la Biblia a gobernar bien nuestra casa. Mira lo que dice el verso 5, dice, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? ¿No? Lógicamente esto sí ya se aplica al pastor, ¿no? O sea, viene una responsabilidad sobre el pastor, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de cuidar de la iglesia, de enseñar a la iglesia si no gobernamos bien nuestro hogar, ¿no? Entonces, en otras palabras está diciendo, predica con el ejemplo. Pero yo quisiera decirte esta noche, ¿cómo podemos hablarle de Cristo quizás a nuestro compañero de trabajo, a nuestro vecino, a nuestro casero, a nuestro familiar? ¿Cómo podemos darle consejos para el hogar, para con sus hijos, todo eso, si nosotros mismos sabemos que no estamos haciéndolo de la manera correcta? Finalmente, lógicamente, la palabra de Dios no regresa vacía, pero definitivamente las palabras, cuando el Señor Jesús dice predicaba, había autoridad en él. Cuando los discípulos predicaban, había autoridad en ellos. ¿Sabes por qué? Porque lógicamente estaba el poder del Espíritu Santo, pero porque su vida misma también estaba alineado a lo que ellos predicaban. Pero cuando de pronto usamos el nombre de Dios,
usamos incluso quizás la Biblia y hablamos, pero no vivimos conforme la Biblia, ese mensaje va a ser incluso muchas veces burlado o criticado por quienes nos ven diciendo, predica muchas cosas, dice muchas cosas, aconseja muchas cosas, pero no lo aplica a su vida, a su hogar. Esto, nuevamente volviendo al ejemplo que como profesores a nosotros nos tocó ver, ¿no? De alguna manera nos decepcionábamos cuando nos enterábamos que estos alumnos problema eran partes de una familia cristiana, ¿no? O eran miembros de una familia cristiana y decíamos, no puede ser esto, ¿no? No puede ser, es algo que no está bien, ¿no? Entonces, por eso, mis hermanos, qué bueno que son estos temas porque nos llama a la reflexión cómo estamos guiando nuestro hogar. Recuerda, en últimas instancias van a hablar mal de tu hogar y con razón quizás porque damos pie, van a hablar mal de los padres porque damos pie, van a hablar mal de la iglesia porque damos pie, van a hablar mal del pastor porque damos pie, pero sobre todo van a hablar mal de Dios. Sobre todo van a hablar mal de Dios. Y no lo hagas porque vayan a hablar mal, sino porque si no, entiendes que has sido llamado a presentar tu hogar como una luz para el medio de la sociedad. El mundo secular dice que todo hogar, toda familia es un núcleo de la sociedad. Nosotros debemos entender que no solamente es un núcleo, sino que somos llamados a ser la luz en medio de esta sociedad, a alumbrar la luz de Cristo a los que nos ven. En la Biblia, ahí en Timoteo pueden saltear al versículo 12 para ver que esto no era solo para los pastores. En el versículo dice los diáconos, ¿no? Y a los diáconos que venían a ser una especie, o que son servidores del Señor, y si tú te consideras un servidor del Señor, ese texto es explícitamente también para ti. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿no? Y nuevamente dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces somos llamados a gobernar bien nuestro hogar, a administrar bien nuestro hogar. Por eso es que siempre vamos a decir, nuestro primer ministerio es nuestra casa. Es triste cuando vemos muchas veces ministerios exitosos, y no voy a decir nombres definitivamente de ningún pastor, de ningún ministerio, pero existen en nuestro alrededor, existen en nuestro país y también en todo lugar, ¿no? Es triste cuando vemos un ministro de Dios exitoso, por así decirlo, entre comillas, conocido quizás, elocuente a lo mejor, iglesia grande a lo mejor, y de pronto cuando indagamos un poco más, o las noticias malas siempre salen, ¿no? Pero cuando nos enteramos que su hogar está destruido, entonces prácticamente es triste. El Señor no te ha llamado a ser un ministro famoso, sino te ha llamado a ser, te ha dado unos hijos, una esposa, una ayuda idónea sobre el cual tú tienes que cuidar, tienes que amar. Ese es nuestro primer ministerio. Alguien posteó hace tiempo en el Facebook donde decía, ¿no? Ni ministro, ni pastor, ni diácono, ni reverendo, sino Dios te ha llamado a ser, amar a tu esposa, a criar a tus hijos en sujeción. Y si todo eso está bien, continúa con lo que venga, ¿no? Y era chocante de alguna manera para los pastores que leen esto, ¿no? Y chocante para mí también porque decía, wow, tiene razón, ¿no? Caballero, tiene que ser así. Y es cierto. La Biblia está diciendo, si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? ¿Cómo va a cuidar de la iglesia? Entonces, lo que está haciendo es un evangelio práctico. En la Biblia vemos dos ejemplos, y podemos encontrar muchos más, pero yo quisiera hablarte y te dejo como tarea que luego tú leas toda la historia, ¿no? Hay un mal ejemplo de un siervo del Señor, un sacerdote. Ustedes están familiarizados con el sacerdocio levítico, ¿no? Por lo que se está estableciendo en el libro de Éxodo, ¿sí? Hay un sacerdote, después de que se estableció el sacerdocio, está en primera de Samuel, capítulo 2, lo lees luego completo porque la historia es larga, pero es un sacerdote conocido, su nombre es Elí, ¿ya? Elí era un sacerdote del Señor, de la tribu de Leví, ¿correcto? ¿Y qué era lo que hacía básicamente un sacerdote? Un sacerdote era un siervo de Dios, ¿no? Era un siervo, estaba al servicio de Dios, pero al mismo tiempo representaba al pueblo, ¿no es cierto? Pero también era un siervo del pueblo, ¿no? Un sacerdote llevaba aquí los nombres de las tribus de Israel y también lo llevaba aquí, ¿no?
tenía una función para con Dios y también tenía una función para con el pueblo, ¿no? De encaminar al pueblo, de instruir al pueblo, de recibir las ofrendas, los sacrificios del pueblo, y tenía que hacerlo tal como Dios había determinado, ¿se acuerdan? Y todo eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos, como Dios había sido explícito, bien exhaustivo, en el sentido de darle la lista, cómo debe ser el orden, qué tipo de sacrificio para tal cosa, qué tipo de holocausto para tal cosa, qué es lo que tiene que ser primero, todo, ¿no? Todo eso Dios había dejado dicho así y ellos tenían que ser muy cuidadosos en cumplirlo así. Y por lo general el sumo sacerdote servía junto a sus hijos, que vendían a ser los sacerdotes, porque era toda una familia de Aarón o de la tribu de Leví los que servían, y esto se iba heredando, esta función. Ya después de Sansón, ¿sí? Todavía en el tiempo de los jueces, antes de que se levante rey en Israel, hubo uno de los últimos sacerdotes, por así decirlo, antes de Samuel, fue Elí. Y Elí tenía unos hijos. Pero ¿qué es lo que sucedía con los hijos de Elí? ¿No? La Biblia no narra ahí en 1 Samuel capítulo 2, todo el capítulo lo lees, narra de que los hijos de Elí comenzaron a desmerecer las ofrendas del pueblo para con Dios, porque cuando el pueblo traía las ofrendas le decía, oye, pero ¿no has traído algo más para mí? Mira que yo también quiero cenar, porque traían sacrificio de animales, ¿no? Y entonces el pueblo decía, no, no he traído. Entonces decía, entonces sácale la grosura, es decir, la pulpa del sacrificio y dámelo a mí. Y hubo ocasiones que decía, dámelo en crudo, yo ya lo cocino. Y lo cocinaban, dice, y se alimentaban de eso. De lo que iba a ser dedicado a Dios, ellos sacaban, ¿no? Y ciertamente, si nosotros recordamos el Éxodo, hay una parte que el sacerdocio podía comerse o no, servirse. Pero después de haber hecho todo tal como Dios había establecido, pero ellos ni bien llegaban, oye, ¿y mi parte? Y el pueblo decía, no, no he traído, anda, tráelo, no, no puedo ir a traer, ya, entonces sácale dice la grosura, es decir, la pulpa. Es como si hoy en día decir, no, ya dame la pierna, ya el resto los ya tripita, todos se lo presentamos al Señor, pero esto para mí. Entonces desmerecieron, uno, el servicio a Dios, desmerecieron la ofrenda a Dios, correcto, eso estaban haciendo los hijos de Leví. Y más adelante va a decir que incluso aparte de todo eso, no solamente desmerecieron, sino que comenzaron a cometer una serie de, ¿cómo se podría decir? Se acostaron con mujeres y otras cosas más, ¿no? Habían, realmente, llegaron a un pecado incluso de fornicación. Y entonces, Elí da cuenta de esto, va y más allá de sacarla, como decimos nosotros, el chicote y corregirlos, solamente les habla, solamente les habla. Le dije, ¿por qué están haciendo eso? Me están haciendo quedar mal a mí, dice. O sea, me están haciendo quedar a mí, pero los dejó que sigan haciendo. En su corrección fue muy contemplativo. Entonces viene, dice, un varón de parte de Jehová, viene a Elí y lo corrige. Y en eso lo vamos a encontrar, verso 22, mira lo que dice. Elí, esta es la corrección de Elí, ¿no? Dice, pero Elí era muy viejo, dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Ah, y ahí dice, ve, en el verso 22 dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿What? Dices tú. Sí, eran sacerdotes que habían sido llamados a presentar la hermosura, la excelencia de Dios con sus trajes de lino fino. Pero ¿qué es lo que hacían? Comían con las mujeres que velaban a la puerta, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo ese tabernáculo que estamos estudiando, ese tabernáculo santo, a la puerta haciendo, como se dice, sus travesuras, ¿no? 29 dice, y Elí en el 29 les dice, ¿no? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Disculpe, esto lo dice Dios a través de un varón que levanta y le dice a Elí, ¿no? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Dice, y has honrado, a Elí le está corrigiendo Dios a través de un varón, dice, un varón de parte de Jehová, viene y le dice a Elí, ni siquiera fue a los hijos, porque en el tabernáculo, en el servicio del tabernáculo había un líder, y el líder era Elí, y Dios le hace la corrección a Elí, y le dice, y luego lógicamente va a venir el juicio sobre los hijos, pero le dice, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo?
y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y Dios confronta a quién, al líder, a Elí, al responsable, porque al final él era el responsable, ¿no? Y le dice, ¿por qué has hecho esto con mi sacrificio? ¿Por qué has permitido que tus hijos hagan esto y esto? Y los has engordado, le dice, ¿no? Y Elí pudo haber dicho, pero ellos ya son adultos. Sí, pero en el ámbito, en el contexto de tabernáculo había un líder, y el líder era él. Él era el llamado a corregir e incluso despedir esos hijos que de pronto no están haciendo bien su trabajo, sacarlos del sacerdocio. Es lo mejor que pudo hacer, ¿no? Pero no lo hizo, fue un padre contemplativo, ¿no? Y luego va a venir juicio de Dios. Efectivamente, si tú lees toda la historia, viene un juicio y sus hijos van a morir, pero van a morir mal, ¿no? Entonces, de una manera bien fea. Y viene corrección, ¿no? Y el Señor es en ese contexto que va a levantar un nuevo líder. Y se va a cambiar más adelante incluso el sacerdocio. Va a seguir siendo de la tribu de Leví, pero no por la familia de Elí, sino va a cambiar de familia. Eso lo vemos ya mucho más adelante, pero Dios le dice, tu casa ya no me servirá más. Y lo descarta Elí, ¿no? Y levanta un nuevo profeta que vendría a ser Samuel, bueno, justamente el que escribe esto. Entonces vimos que Dios ciertamente corrigió al líder. Por eso que les vuelvo a decir, Dios te ha dado bajo tu responsabilidad tu hogar, seas padre, seas madre, tus hijos, tenemos responsabilidad sobre ellos. Hay dos mandamientos para los hijos, uno es obedece a tu padre y tu madre, y el segundo es honra a tu padre y tu madre. El primero es en un contexto cuando están viviendo bajo nuestra autoridad, ese es el contexto. Y aunque ciertamente podríamos decir, pero es que no me hace caso, ¿no? Y quizás podríamos estar como Elí diciendo, es que yo ya le dije, sí, pero recuerda, hay ocasiones donde tenemos que ser confrontativos, hay ocasiones donde tenemos que actuar con rigor, hay ocasiones donde debemos de anticipar el problema. Ahora, a la verdad, un niño incluso con toda la buena crianza, con todo, aún teniendo los padres ejemplares, se puede desviar de su hogar, es cierto también, en algún momento un joven va a tomar su propia decisión. Pero la pregunta es, ¿esa propia decisión, esa rebeldía, es a causa de mi negligencia o es a pesar de mi trabajo intenso que estoy haciendo como padre, como madre? Si es a pesar de mi trabajo intenso que hago como padre y como madre, de instruirlo en las cosas del Señor, en el amor a Dios, en el respeto, en la honra a los padres, si a pesar de eso se revela, se desvía, de alguna manera hemos cumplido con Dios y decir, Señor, hice lo que tú me has mandado. Tomó su propia decisión. Pero si es a causa de mi negligencia, estamos en un grave problema. Estamos desobedeciendo al Señor en ese sentido, porque no estamos gobernando bien nuestro hogar tal como lo ha dicho Pablo a Timoteo, ¿no? Pero hay un buen ejemplo, ¿no? Para no quedarnos con el sinsabor del mal ejemplo, hay un buen ejemplo en la Biblia, y este buen ejemplo lo vemos en el libro de Josué. Josué ya anciano, él ejerció el liderazgo muy joven, sucesor de Moisés, pero él ya anciano estaba a punto de despedirse del pueblo. En el capítulo 24 hay una frase, quizás algunos lo tienen en un cuadro todavía ahí, donde dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Pero si estudiamos un poco el contexto de este pasaje, vamos a entender de que él lo dijo con autoridad que tenía sobre su hogar, porque ninguno de sus hijos se levantó a decir, papá, decida por ti, porque por mí no decidas, ¿no? A pesar de que sus hijos ya eran adultos, porque él ya estaba anciano. Pero él tuvo esa autoridad porque conocía lo que había instruido, conocía el hogar que tenía, conocía su historia, y por eso es que él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te invito a que busques Josué capítulo 24, vamos a leerlo desde el 14, ¿sí? Para entrar en contexto. Y el verso 14 dice una palabra clave, ahí dice, ahora pues, y tú dices, cuando dice ahora pues, es porque esto es la consecuencia o está atado a algo que ha dicho anteriormente a eso. Y en el capítulo 24, antes del verso 14, ¿qué está? El 13, pastor. Claro, está el 13. Y antes del 13, ¿qué está? El 12. Y yo te invito a que luego, como tarea, puedas leer del verso 1 al 13. Del verso 1 al 13, básicamente lo que Josué, antes de despedirse del pueblo, porque ya estaba anciano, ¿sabe qué dice Josué? Les narra su historia a los hijos de Israel que ahora están en la tierra prometida.
y les dice, ¿no? Nuestro Dios los llamó a Abraham y le narra, ¿no? Y le prometió a Abraham esta tierra y Abraham habitó en esta tierra y vino desde Ur y vino acá y también Dios le dio a Isaac y luego le dio a Isaac, le dio a Esaú y a Jacob y escogió a Jacob y luego Jacob descendió a Egipto y de pronto Dios usó a Moisés y a eso era más fresco para ellos, ¿no? Y los trajo hasta aquí y les dice, y nosotros ni siquiera hemos luchado, simplemente Dios ha entregado a todo el Ebeo, el Eteo, a todos los feos, los ha entregado entre nuestras manos y nos ha dicho que nos alejemos de los rituales a esos falsos dioses y les muestra, prácticamente les narra toda su historia y les dice algo en medio de esa historia. Les dice que Dios había pedido que no se unan a ese yugo desigual, a esa idolatría que representaban esos pueblos, ni de las de Egipto, ni de las de esa tierra, que no hay nada que ver con ellos, no hagan alianzas con ellos y todo eso. Y en ese contexto dice, ahora pues, dice, ya para despedirse, ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Por qué? Porque estaban propensos rápidamente ¿a qué? A adoptar las nuevas modas de ese lugar llamado Jericó, donde todavía había ciertas modas de los eteos, de los feos. Entonces le dice, ahora pues, si vas a servir a Dios, tienes que hacerlo con integridad y en verdad. Y la palabra integridad dice mucho, porque la integridad no solamente es cuando los ojos de los hombres te ven, integridad es incluso cuando nadie te ve. Integridad viene desde casa, eres íntegro, habla de plenitud, completo. Ahora pues, servid a Jehová en todo sentido, con tu vida misma, con tu forma de ser, con tu forma de actuar, con tu forma de vivir. Ese es ser íntegro, es algo integral. No dice, ahora pues sigan los rituales, no dice, ahora pues servid a Jehová con integridad. Y en segundo lugar dice, y en verdad, de a de veras. Esta palabra tiene mucho peso, ¿no? Cuando dicen, oye, pero de a de veras me está diciendo, más para el peruano, ¿no? Porque el peruano dice una cosa y hace otra cosa, ¿sí? Tanto así que para nosotros es necesario que nos siga, pero de veras, más tarde voy. Y el otro te contesta, pero de verdad, sí, pues de verdad, verdad. Necesitamos todavía poner el énfasis. Sí, yo también quiero servirle al Señor. Y la respuesta sería, ¿de verdad? ¿O es pura emoción? No, es que yo también, sí, pero ¿de verdad? Y aquí Josué le está diciendo, servid a Jehová con integridad y verdad. ¿Y qué es lo que va? Mira, ve, cuando uno sirve a Dios con integridad y verdad, ¿qué tiene que hacer? Ahí está, en el verso dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Qué sucedía con el pueblo? Tenía su guardadito, tenía sus costumbres, tenía ciertas afinidades a esos dioses de Egipto. Y ahí todavía lo tenían escondido. No sé si en su corazón o algo material necesariamente, pero le está diciendo, quitad de entre vosotros. Si le dice quitad de entre vosotros es porque lo tenía. Dice, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Le está diciendo, quiten todo eso que no agrada a Dios. Hay muchas costumbres que aún traemos del mundo, que todavía están aquí en nuestro corazón, están guardaditos, no lo hemos desechado del todo. Y de cuando en cuando nos damos unas vacaciones y todavía cedemos a esos dioses o a esos ídolos que están ahí en nuestro corazón. Y si quieres servir a Dios, dice, con integridad y verdad, quita todo eso que no agrada a Dios. Porque tarde o temprano va a hacer que tu servicio a Dios no sea íntegro, no sea de veras, sino vamos a terminar siendo piedra de tropiezo para alguien más si servimos de esa manera. Entonces, si tú estás dispuesto a servir a Dios, quita todo lo que representa el mundo en tu vida, en tu hogar, ¿no? Y con esas cosas muchas veces hay que ser radicales, porque tenemos hijos, hijas que nos están viendo y que en algún momento van a decir, pero si papá, mamá, siendo cristianos, hacían esto, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? En una ocasión viajaba en el carro, Kiyari iba a mi lado y de pronto quería saber la hora, no había llevado celular. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo prendo la radio del carro, no tengo USB, nada de eso, solamente radio, ¿no? Radio como tal, y para buscar la hora, ¿no? Y lo primero que sale es un rock de esos de los 70, ¿no? Que lógicamente en el mundo me encantaban, ¿no? Y justo estaba una de mis músicas favoritas
de aquel entonces, ¿no? Esos rock de los 80 en inglés. Y comienza a sonar. Y Kiyari me dice, papá, ¿tú escuchas esa música? Y créeme que yo lo hice porque en algún momento tienen que decir la hora, ¿no? Y me dice eso, ¿tú escuchas esa música? Y le digo, no, le digo, quiero ver la hora. Ah, ya, ten cuidado, porque eso es del mundo, me dice. Ella lo ve así, ¿no? Lógicamente está pequeña, pero luego tengo que sentarme a explicarle, lógicamente en algún momento, ¿no? Que tiene que ver mucho la letra y que tiene que ver muchas las cosas y todo eso. Pero qué bueno que se le quedó marcado porque acá me para viendo escuchar alabanzas, ¿no? Y en mi computadora todo el momento está sonando alabanzas, entonces le sonó algo raro. Pero si ella hubiese crecido escuchándome acá, yo una música, entonces ahí rockeando con eso, prendo la radio y me parecería normal, ¿no? Y va a haber un momento en el que le voy a escuchar a ella escuchando y todo normal, y quizás sea muy tarde en el que yo le quiera decir, no, pero tienes que aprender a seleccionar, mira, aquello acá, porque ya perdí, ya. Preferible es hacerlo antes, ¿no? Entonces ahora he decidido, le voy a tener que instruir en cuanto a la música, ¿no? ¿Qué cosas tiene que analizar la letra y todo lo demás, ¿no? Entonces tampoco quiero satanizar toda música, ¿no? Pero tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, ¿no? Porque como cristianos, nuestros hijos, hay algo que lo van a tomar como normal y muchas veces nosotros quizás como adultos podemos trazar un límite, ¿no? Porque tampoco nos podemos volver cucufatos y decir, no, ya todo, no, pero nosotros como adultos quizás podemos poner un límite, sabemos una línea del cual no cruzar, del cual sí, ¿no? Pero ellos aún no. Entonces hay responsabilidad porque ellos todo lo que hacemos nos están viendo. Están viendo si estamos sirviendo a Dios con integridad y con verdad o si tenemos ciertas cositas ahí guardadas. Y en ese contexto, entonces, mira lo que dice Josué, verso 15, ahora sí dice, y si mal os parece servir a Jehová, y le está diciendo, ¿no? Y los deja como nosotros dijimos, les deja la pelota en su cancha. Y le dice, y si no están de acuerdo con lo que les estoy diciendo, si les parece mal servir a Dios en integridad y en verdad, quitando todos esos dioses, mira lo que le dice, escogeos hoy a quién sirvéis. O sea, en últimas instancias diciendo, tú escoge. No te hagas problemas, si quieres escoger servirle al mundo, sírvele al mundo, ¿no? Si quieres seguir con tu Egipto, sigue con tu Egipto, dice. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, y ahí es donde él viene y se pone como ejemplo. Porque más de uno de la sociedad puede decirle, oye, pues, Josué, no te hagas, si tú también escuchas esa música, si tú también tienes tus escapadas por ahí, si tus hijos están así, ¿qué estás hablando? Puede decir, por eso que él dice, ¿no? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y se pone con ejemplo. Y yo no lo veo un ejemplo de arrogancia, sino un reto de decir, sirvamos a Dios en integridad y en verdad, quitando esos falsos dioses. Y él habla en nombre de él y en nombre de su casa. Y no podría hablar en nombre de su casa si primero no estaba gobernando bien su casa. Porque lo contrario, más de un dedo acusador hubiese caído sobre él y decirle, no te hagas. Y si tú terminas de leer todo el contexto, ciertamente va a haber una reacción favorable, porque los demás van a decir, definitivamente te acompañamos, ¿no? Nosotros y se van a ver confrontados. Entonces, mis hermanos, antes de terminar la enseñanza, yo te diría esta noche, ¿no? Tú escoge a quién servís. La verdad, tú ahí en la comodidad de tu hogar tienes el libre albedrío, la libre decisión, la sinceridad con Dios. Tú escoge a quién servir. Pero ¿sabes qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no porque me crea autosuficiente, sino que sé que es el mejor camino. Sé que en el Señor voy a encontrar perdón. Sé que en el Señor mi hogar va a ser restaurado. Quizás no perfecto, pero sé que es lo mejor para mis hijos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quisiera dejarte con eso, ¿no? Que tú también lo puedas decir con toda convicción y no lo digas por compromiso. Ahí en tu hogar, tú y tu casa sirvan a Jehová. Somos llamados a servir a Dios, a dar testimonio de Dios, no solo con palabras, sino con vidas cambiadas, con hogares cambiados, siendo nuestros hogares una luz en medio de esta sociedad donde todo se está volviendo relativo, donde no hay respeto de hijos a padres, de padres a hijos, entre hermanos, ya todo eso se está perdiendo. Los colegios enamorados a los 13, 12 años es normal. He tenido ocasiones donde padres de familia cuando he hecho llamar la atención al niño, a la niña,
de 12 años y abrazaditos ahí en el salón, ¿no? Y como si nada pasara y de pronto, ¿qué pasó? Y le mando a llamar al padre, me dice, he escuchado así, literal, profesor, usted no se meta, yo le he dado permiso. ¿Y qué yo hago ante algo así? Bueno, le dije, usted le ha dado permiso. Y es normal hoy en día, 12 años, te das cuenta, es normal, para el mundo es normal. Como cristianos nosotros somos llamados a guiar a nuestros hijos en pureza, en santidad, en castidad. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor.